es porque muchos de nosotros venimos de iglesias o hemos tenido costumbres en donde la iglesia tiende a ser un lugar donde uno va, pero no un lugar donde uno es parte, que son dos cosas distintas. Para muchos la iglesia es un lugar donde van, escuchan, cantan y se van. Hay gente que cree que la iglesia es donde uno tiene un encuentro personal con el Señor, hay gente que cree que la iglesia es donde uno aprende de Dios. Y cada una de esas cosillas son particularmente ciertas. Pero muchos de nosotros no teníamos claro lo que significa ser miembro de una iglesia local y por eso fue que iniciamos esta pequeña serie que va a terminar hoy. Hoy voy a hablarles a ustedes no tanto de la responsabilidad de los líderes con ustedes, que fue lo que vimos la semana pasada, sino que vamos a hablar de las responsabilidades que tiene un miembro de la iglesia de Jesucristo en el cuerpo local. Entonces déjenme orar antes de empezar. Señor, qué belleza es poder cantarte como un pueblo. Como decía yo ahora, qué lindo es saber que el Dios que abrió los mares para Israel es el Dios que cuida sobre nosotros ahora. Qué belleza saber que somos tu pueblo, qué belleza saber que decidiste por gracia solamente rescatarnos y meternos en una de tus embajadas de luz y sal, que es una iglesia local. Te pido que hoy el mensaje sea claro, que sea conciso, que esté lleno de amor y que tus ovejas escuchen tu voz por medio de tu palabra. Que podamos someternos ante tu reinado gozosa y humildemente y podamos llevar a cabo la obra del ministerio que vos nos diste a cada uno de nosotros para tu eterna gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, yo me dijo la semana pasada, cuando terminamos el mensaje de la semana pasada, que íbamos a tener una sesión específica como para las responsabilidades de los miembros, porque si solo nos quedamos con lo que yo les dije la semana pasada, tendríamos una iglesia, y esto me lo está diciendo él y tiene toda la razón, que nada más gira. ¿Cómo está José? Pasa. José, para que sepa que es un amigo mío, lo traje aquí invitado de visita. Denle un aplauso a José de bienvenida. No me odies tanto, por eso, no me odies tanto, por favor. Pero si solo nos quedamos con lo que hemos visto la semana pasada, la iglesia sería un lugar que orbita alrededor del pastor, y si el pastor se enferma, la iglesia colapsa. Hoy quiero que nosotros veamos cómo Dios dispone para que eso se evite, porque Dios guarde que la iglesia dependa solo del pastor. La iglesia no es el proyecto del pastor, sino que es un redil de ovejas, que no solo son un redil de ovejas, sino que son personas comisionadas por el Señor Jesús para llevar una misión particular en el mundo. Y lo que quiero es que nos sentemos a aprender acerca de las responsabilidades que tenemos los cristianos en nuestras iglesias locales, por un lado, y en la iglesia universal, por el otro. ¿Ok? Yo sé que nosotros hemos hablado de miembros y membresías, y yo sé que esa no es una palabra muy agradable de escuchar, porque membresía suena a membresía a un club, casi que siempre, o membresía a una aplicación, que es para lo que nosotros usamos la palabra membresía. No es la palabra como adecuada a la que nosotros tenemos, pero membresía suena que me uní a un club, me uní a una organización, doy algo y tengo beneficios, pagué lo que tenía que pagar, hice los pasos, hice el proceso y ahora soy miembro de esta organizacióncita. Pero eso no es ser miembro de una iglesia. Eso es porque la iglesia no es un club, la iglesia no es una organización meramente, la iglesia no es una empresa tampoco, sino lo que nos dice la palabra de Dios, y vamos a ver hoy, es que la iglesia es una nación, es un país. Eso es la iglesia, una nación. Y más allá de eso, la iglesia es un imperio, porque busca ampliar cada vez más sus fronteras. Eso es la iglesia. La iglesia viene a conquistar y de cierta manera arrasar con todo lo que viene enfrente para la gloria de Dios. Y cuando uno se hace parte de una iglesia, uno se hace parte de esa nación. Y toda nación y todo imperio tiene un rey o emperador. En el caso nuestro rey es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entramos a la iglesia universal del Señor, estamos entrando a una nación, estamos entrando a un imperio que está bajo las manos de un rey, y nosotros voluntariamente decidimos someternos a todo lo que ese rey mande para la nación. Hoy Mike no me puede ayudar con los versículos porque van a ayudar a Joe a hacer los tacos. Necesito que ustedes escuchen, pero si ustedes tienen sus Biblias por ahí, si ustedes se van a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ustedes van a ver lo que les voy a leer ahorita. Y quiero que ustedes tengan esto presente conforme vamos avanzando acerca de todas las responsabilidades que tienen los miembros. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Entonces, cuando ustedes decidieron, obviamente por gracia de Dios que los regeneró, pero cuando ustedes decidieron entrar a la iglesia, ustedes decidieron entrar a esto, a un linaje escogido, a una nación de sacerdotes. Sacerdote es el puente entre Dios y los hombres, eso es lo que significa un sacerdote. A una nación santa y apartada que no se comporta como el resto de las naciones, y es un pueblo que Dios adquirió, o sea, compró y le pertenece. Y la razón por la cual nosotros somos parte de este pueblo y Dios no nos mató en ese instante y nos llevó al cielo, es lo que dice aquí abajito. Nosotros seguimos acá, somos parte de este pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros seguimos aquí para que podamos anunciar las maravillas de Jesucristo a cuantas personas nos encontremos, ya sea por nuestras obras y nuestra conducta, por nuestras palabras también. Entonces, esto no es un lenguaje de club o de organización sin fines de lucro, no es lenguaje de evento. Ahorita va a bajar un poquito el volumen de allá, no se preocupen. Sino que esto es una nación y un reino. Hay un solo estandarte, hay un solo rey, y tener un rey es diferente a tener un presidente. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir bajo monarquías. Uno usualmente vive bajo presidencias, en donde el presidente está tratando de complacer al pueblo para que el pueblo lo elija. Pero una monarquía es una nación en donde la única palabra que realmente importa con efecto de cómo vive el reino es del rey. La iglesia no es una república democrática, la iglesia es una monarquía, en donde Jesucristo está colocado como rey y todos nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir su voluntad. Y como cristianos, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor Jesús, gozosamente nos sometemos bajo los decretos de este nuevo rey, porque no es un tirano, sino que es un rey que nos ama, que dio su vida por nosotros, que nos compró con su sangre, y que sabemos que cada mandamiento que Él nos da es dulce y beneficioso para nosotros también. Entonces, nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, eso nos dice nuestro texto de hoy, y también expandir ese reino y la gloria de Dios. Ahora, vimos la semana pasada y antepasada que la iglesia se dividía en iglesia universal e iglesia local. La iglesia universal es esta nación compuesta de gente de toda tribu, lengua y nación. La gente de África, la gente de Europa, la gente de allá arriba, de allá abajo, toda la gente que confesó al Señor Jesucristo como su Señor y está llevando a cabo su misión, es la iglesia universal. Y la iglesia local es cada pequeño cuartel general en donde cada cristiano de esta nación universal se coloca. Entonces, si ustedes quieren una analogía vacilona, la iglesia universal es como la nación o el imperio y la iglesia local es la embajada. Es una pequeña embajada del Rey Jesús que está hecha para entrenar, asistir, ayudar y enviar a los ciudadanos de esta nación para que anuncien las virtudes de aquel que los salvó. Unánimes, por ejemplo, es una embajada local del imperio de Jesucristo. Y nuestro rey lo que nos manda es que todos los súbditos del rey no solo se unan a estas embajadas, sino que se sometan a ellas. Esa es una diferencia muy grande con unirme a un club social. Yo no tengo que someterme a muchas cosas, pero cuando yo entro a una iglesia local, yo me estoy sometiendo a vivir bajo las reglas que el Señor mandó para esa iglesia local. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las leyes y reglas que el rey de la iglesia tiene para sus ciudadanos, tanto local como universal. ¿Cómo estás, Derek? Pero antes de iniciar, es muy fácil volver esto un discurso de deberes y obligaciones. Sería demasiado fácil que yo les diga, hagan estas cosas, y ustedes no están haciendo estas cosas, no son buenos cristianos, esfuércense más y hagan más. Y ese no es el punto de lo que yo voy a hablarles. Yo no vine aquí a cargarlos a ustedes de responsabilidades y culpas, sino que yo vengo a hacer otra cosa. Si ustedes colocaron su fe en el Señor Jesucristo, ustedes son una nueva criatura. Entonces yo vengo sencillamente a recordarles quiénes son. Porque para un cristiano escuchar los mandamientos de su rey es dulce. Es dulce. Son las órdenes de marcha. Son las cosas que Dios nos manda para nuestro bien. Entonces para un cristiano escuchar los mandamientos de Dios es casi que igual que escuchar de las bendiciones de Dios, porque cada mandamiento trae una bendición.
Entonces vengo a recordarles a ustedes quiénes son. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Esto no es ustedes van a hacer estas cosas si hacen estas cosas. No estoy diciendo compórtense de tal manera para que ustedes sean una nación de sacerdotes, no, sino que ustedes ya son eso en el instante que ustedes colocaron su fe en el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús los resucitó a ustedes de los muertos, los hizo nuevos. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces ustedes ya son criaturas nuevas. Entonces si quieren escribir un principio vacilón que a mí me cambió mucho cuando yo lo escuché, es que la identidad precede la actividad. No es al revés, sino que lo que yo soy va a determinar lo que yo hago. Y si nosotros somos cristianos, ya somos una criatura distinta que se va a comportar de manera distinta. Y cuando leemos la Biblia y leemos lo que Dios nos manda, lo que nos está diciendo sencillamente es: actúe de acuerdo a su nueva identidad. Un árbol bueno da frutos buenos porque es un árbol bueno, no porque es un árbol malo que está tratando de cambiar, sino porque fue un árbol que fue transformado. Entonces esto no es haga estas cosas para que sea un buen cristiano, porque eso sería un sermón directo del infierno, hablando de justificación por obras. Este sermón es sencillamente eso: acuerden, actúen en acuerdo con su nueva identidad. Y si nada de lo que yo les voy a decir ahorita les parece dulce o bueno, y lo expuse como la Biblia dice, obviamente, y si ustedes escuchan la Biblia y no les parece dulce o bueno, entonces dense un chance y examínense ustedes mismos, porque para las ovejas del Señor es un gusto escuchar su voz y su dirección. Entonces hoy les voy a hablar a ustedes como cristianos redimidos, bajo la autoridad de su Rey, ansiosos y gozosos por cumplir su voluntad. Y vamos a ver 8 categorías en donde somos llamados a someternos y servir en la iglesia local, como dice 1 Timoteo, que de la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Aunque esto sea un gimnasio y haya un techillo y tengamos sillas desplegables, nosotros estamos sentados en este momento. Este pueblo que está aquí está en la casa de Dios. No hay mucha diferencia estar aquí sentados o en el templo de Jerusalén cuando existía, porque el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de ustedes. Esa es la clase de embajada donde nosotros estamos. Entonces vamos a ver 8 categorías y vamos a llevarlas en orden. La primera, nosotros queremos someternos públicamente. Un miembro de la nación de Cristo no es un miembro encubierto, no hay un servicio secreto cristiano, sino que su vida es una proclamación de que ahora le pertenece a un nuevo rey. Por eso, ¿cuál es la primera cosa que el Señor nos manda a hacer apenas decidimos seguirlo? Bautizarnos. Exactamente, es la manera en que yo públicamente proclamo que ahora soy de Jesucristo. Vean lo que nos dice Hechos capítulo 2 versículo 37. Pedro le da el discurso de los discursos a todos los judíos en Jerusalén, anunciándoles que ellos mataron al Mesías, pero que hay perdón de pecados si ellos se someten a Cristo. Y dicen la gente de Jerusalén: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? Pequé contra Dios. ¿Qué hago? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hace un cristiano cuando se convierte es bautizarse. Es la manera en que públicamente sale de la nación de las tinieblas y decide entrar a la nación de luz. Bautizarse no es un cuarto, quinto, sexto paso que uno da en su caminar cristiano, es el primer paso. Es el que confirma públicamente la decisión que yo tomé en privado. Es la proclamación pública que nosotros morimos a nuestra patria anterior y ahora somos miembros de una patria nueva. Ahora, el bautismo no salva en sí mismo, sino que el bautismo es una señal que apunta a nuestra salvación. Eso es, no es que me bautizo para ser salvo, sino que como decidí entregarle mi vida a Jesucristo y ahora soy de Él, lo primero que Él me manda es que yo públicamente lo proclame. Porque quien sea que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante Dios, y quien sea que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante Dios, dice Él. Entonces lo primero que le manda al cristiano es: ok, ¿usted cree en mí? Bautícese. Que haya gente viendo que usted acaba de morir a su vida pasada y entra una nueva vida.
o sale de su patria anterior y entra a esta nueva patria. Y si nosotros no queremos bautizarnos, puede ser por uno, no teníamos una teología correcta acerca de bautizarse y uno cree que el bautizo era como un paso ahí extra que uno no entendía. Pero si ya ustedes saben que lo primero que el Señor Jesús le manda a sus discípulos es a bautizarse y uno todavía no quiere bautizarse, entonces uno debería poner en tela de duda si uno es discípulo de Jesús, porque es literalmente la primera orden que Él manda. Entonces, si alguno de ustedes, esto no es un sermón acerca de bautizo, ya voy a seguir adelante, pero si alguno de ustedes no se ha bautizado y yo los acabo de inquietar con lo que les acabo de decir, yo voy a estar sentado ahí después del mensajito mientras organizamos todos los chunches y pueden sentarse y podemos entrar un poquito más en detalle con respecto al bautizo. Pero si nosotros no tenemos ese impulso por bautizarnos y que todo el mundo sepa que somos cristianos y ahora sí es cierto que no hay vuelta atrás, tal vez sencillamente nos gusta aprender acerca de las cosas de Dios, tal vez nos gusta ir a la iglesia, porque aprender las cosas de Dios es súper lindo, tal vez nos gusta cómo nos sentimos. Pero el bautizo es la primera manera en que nosotros nos sometemos a esta nueva nación y ante este nuevo rey, públicamente diciendo ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco al Rey Jesús. Por eso nosotros no aceptamos a ninguna persona como miembro de Unánimes sin que se haya bautizado públicamente y profesado su fe en Jesucristo. Porque para ser miembro de una iglesia, yo sé que esto va a sonar redundante, hay que ser cristiano. Uno no es miembro de una iglesia si uno no se sometió al Rey, porque la iglesia es una embajada del Rey. Entonces la iglesia está abierta para que las personas vengan y conozcan del Señor, pero para ser miembro de esta embajada, la persona tiene que haberse sometido ante el Rey de esa embajada y públicamente demostrarlo bautizándose. Y por eso precisamente es que nosotros no permitimos que la gente tome la cena del Señor si no se ha bautizado previamente, porque la cena del Señor está hecha para el cuerpo de Cristo, para los miembros de la iglesia. Y si la persona no ha dado el paso de bautizarse, que es el paso más aparente, aunque hay gente que se ha bautizado y no es creyente, yo sé, pero es el paso más aparente de una persona que quiere servir al Señor, nosotros le pedimos que no tome la cena del Señor hasta que ponga esas cosas en orden para que no la tome indignamente. Porque la cena del Señor conmemora la muerte del Rey hacia su pueblo. Y si esa persona no es del pueblo del Rey, no tiene por qué estar tomando la cena que conmemora la muerte del Rey por su pueblo. Ahora, cuando yo hablo de confesar esto públicamente, significa que ahora en adelante tengo que tatuarme un versículo, llenar el carro de stickers, subir una historia diaria en redes sociales. No es eso. No estoy diciendo eso. Aunque ustedes que lo hacen es chivísima. No digo que no lo hagan. Pero esto no es un mandamiento que ustedes tengan una camisa que digan Jesús es el Señor y sea la única que se pongan, aunque esté de onda. No es eso. Lo que sí debería ser cierto es que su fe debería ser pública. O sea que cuando las otras personas los vean a ustedes y hablen con ustedes, interactúen con ustedes, lo primero que ellos deberían saber es que ustedes son cristianos. De hecho, la vida de ustedes no debería hacerle sentido a ellos. Hasta que ustedes dicen, es que soy cristiano. Ah, con razón, ya entendí. Pero nosotros queremos públicamente ser reconocidos como cristianos. Entonces, nos sometemos primero públicamente. Segundo, físicamente. Nos comprometemos físicamente. Cuando entramos a la nación de Dios, el Señor nos manda a buscar una embajada para servir y para crecer. El Señor no nos manda que crezcamos por nuestra cuenta, a decir yo soy miembro de la Iglesia Universal, entonces yo estoy en la iglesia, yo soy miembro de toda la iglesia, sino que el Señor nos manda a ir a una de sus embajadas locales y dentro de ahí crecer y servir. ¿Okay? Entonces, esto tiene deberes con la gente adentro que vamos a ver. Y vamos a ver que la Biblia más de 17 veces nos da mandamientos a nosotros acerca de qué hacer unos con otros. Más de 17 veces en la Biblia nos manda que hagamos cosas unos con otros en un contexto de iglesia. Les voy a dar ejemplos. Ámense unos a otros, sean afectuosos unos con otros, confórtense unos con otros, sean amables unos con otros, sean fervientes unos con otros, lleven unos las cargas de otros, sopórtense unos a otros, estimúlense unos a otros a buenas obras, acéptense unos a otros, confiésense los pecados unos a otros, sométanse unos a otros, salúdense unos a otros, entre otros. Ahora, ¿dónde hace uno eso? En la iglesia local. Todas las cartas de Pablo, cuando las envía a las iglesias locales, les está diciendo, hagan estas cosas con los miembros de su iglesia local, en su iglesia local, y afuera.
Aquí está la respuesta, si la quieren más clara, está en Hebreos capítulo 10, versículo 24 a 25. Dice así: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Unos a otros. Vamos a estimularnos unos a otros en amor y en buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cómo nos estimulamos unos a otros? Empezamos por congregarnos y estando en el mismo lugar. Es muy difícil estimular a alguien si uno no está con alguien. Entonces, la manera en que el cuerpo del Señor crece y se nutre es cuando se congrega. El pueblo de Dios se congrega en un mismo lugar, y ahí es donde nosotros cumplimos todos los unos a otros. Y si somos parte del pueblo de Dios, es un mandamiento divino que nos congreguemos en la iglesia local. Vemos aquí en el texto que algunos tienen la costumbre de no congregarse, y el autor de Hebreos advierte en contra de eso. O sea, si ustedes escuchan que hay personas que dicen: no, yo tengo una relación como muy bonita y privada con Dios, no necesito ir a una iglesia. Esta es la clase de persona que el autor de Hebreos está diciendo: no sea como ese. Todo cristiano es llamarse a congregarse. Es congregándonos que somos exhortados y exhortamos a nuestros hermanos. Es congregándonos donde amamos y somos amados. La iglesia primitiva, cuando empezó en el primer siglo, se congregaba un montón, no solo un día a la semana, varias veces a la semana se juntaban, pero en especial se congregaban los domingos. De hecho, ellos llamaron los domingos el día del Señor, porque fue el día en que Jesucristo resucitó, y tenían por costumbre congregarse los domingos. Apartaban ese día y se juntaban y eran iglesia. También podemos ver en Hechos que esto era algo diario también. Decía: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean lo que dice también Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, o sea, domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir el día siguiente, y prolongó su discurso hacia medianoche. Entonces la iglesia se congregaba día tras día porque ellos vivían sus vidas juntos. Eran una comunidad, ellos eran una nación. Esto no era un centro de aprendizaje, sino que es una comunidad de una nación. Y además, un día a la semana se reunían para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y para las diferentes ordenanzas que el Señor nos había mandado. Ahora, hay una pregunta que nos hacen un montón: ¿cada cuánto tengo que congregarme para no pecar? ¿Todas las semanas? ¿Cada 2? ¿Cada 3? ¿Una al mes? Esa es la pregunta equivocada. Lo que nos está diciendo el texto es: congréguense. No es cuánto puedo faltar para no violar este mandamiento. Más bien es solo: congréguese, vaya. La pregunta correcta es: ¿cómo hago para no perderme la iglesia? ¿Cómo hago para poder cumplir este mandamiento del Señor cada vez que se pueda? ¿Será que alisto toda mi semana y dejo el domingo totalmente libre? Y digo, voy a apartar el domingo completamente, como antes apartaban un día de 7 para las cosas del Señor y para reunirme con la iglesia. ¿Será que aviso de antemano a mis familiares que si tienen planes para el domingo no cuenten conmigo, porque yo estoy en la iglesia cada domingo que existe de aquí hasta que el Señor vuelva? ¿Será que si yo trabajo y tengo un local, cierro el local y no trabajo ese día y de ahí pierdo lo que sea que me tuve que ganar, pero yo aguardo ese día para el Señor y para su iglesia? Que eso es lo que hacen algunas empresas allá en Estados Unidos. Esas son las preguntas correctas. ¿Qué puedo hacer para estar con el pueblo de Dios, en la presencia de Dios, cada vez que tenga el chance? Entonces nosotros en Unánime lo que le pedimos a ustedes es que estén todos los domingos acá, y que si faltan sea la excepción, no la regla. Que más bien nos avisen cuando no van a venir, porque ya damos por sentado que siempre van a venir. Porque cuando nosotros venimos acá, yo les dije creo que les dije a usted la semana pasada, de cierta manera cada vez que nosotros entramos a la iglesia y nos ponemos acá, ciertamente estamos diciendo: yo soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios, yo soy de la nación de Dios. Él murió por mí y aquí estoy yo sentado confirmando esto. Yo estoy congregándome todos los días porque el Señor me mandó todos los domingos porque el Señor me mandó que me congregara, y la razón por la que estoy ahí no es por obediencia servil e incómoda, sino que yo estoy ahí proclamando con mi propia presencia que yo soy del pueblo de Dios y vengo aquí a disfrutar con mis hermanos.
Entonces nosotros queremos, aunque sea un día a la semana, para que podamos dedicarnos a estar con el Señor y con su iglesia. Hay iglesias que tienen un servicio en la mañana y un servicio en la noche, y todo el día la gente lo pasa en la iglesia. Hay iglesias que tienen servicio el miércoles y servicio el domingo. Ahorita nosotros solo tenemos un servicio el domingo. Pero la idea es que ir a estar con el Señor, con su gente, sea algo que nos mueve y nos llama. Entonces, todos nosotros, como miembros de una iglesia local, tenemos la responsabilidad gozosa de estar aquí cada vez que nos congreguemos. Entonces, sabiendo eso, ¿qué pueden hacer ustedes para resguardar el día? ¿Qué tienen que quitar? ¿Qué tienen que acomodar distinto? O aquí tienen que decepcionar un poquitillo. Aquí tienen que decirle, no, mira, no puedo ir al almuerzo. No, mira, no puedo ir al brunch. No, mira, no puedo ir a la mejenga, porque voy a ir a estar con el Señor. Eso es lo que nos manda Jesús. Nosotros somos, recuerden que esto no es nada más un tema social, es nuestro Rey que nos manda a hacer una asamblea, que eso es lo que la iglesia significa. Y somos llamados a obedecer gozosamente. Ahora, el Señor no nos manda solo a ir, sino calentar sillas sería más que suficiente. Sino que tenemos otra capa en donde tenemos que someternos, que es socialmente, que es la tercera. La iglesia local no tiene oyentes. La iglesia local tiene personas que interactúan unas con otras. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de interactuar unos con otros. Cada miembro es llamado a interactuar con otros. Somos llamados a no tener amistad con el mundo, a dejar las cosas del mundo atrás, y más bien a abrazar la congregación y la comunidad como nuestra familia. Entonces, al entrar a la iglesia del Señor, Él nos dice, por un lado, corte lo que sea que usted tenga que cortar, que lo aleje de mí. Y por otro lado, acérquese a las personas que me están buscando, que me aman y que los aman ustedes, y entre en una relación social con ellos. Entonces, es muy triste cuando una persona va a una iglesia, pero su grupo de apoyo es el mundo. Eso es súper triste, cuando una persona viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, está congregado, está cantando, pero la persona a quien les cuenta sus problemas, con quienes comparte, con quien vacila, son personas que no siguen a Cristo. Y yo no digo que nosotros no vayamos a hacer luz y sal con la gente, no digo que nos vayamos a meter, que no nos vayamos a meter a los peores lugares para que las personas puedan conocer la bondad y la belleza de Cristo. Pero con quien yo hago yunta, no es el mundo. A quien le pido consejo, no es el mundo, sino que el Señor construyó una iglesia precisamente para eso. Vean lo que la Biblia dice con respecto a las relaciones sociales en la iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esto no dice, iglesia, hagan una fila al confesionario y confiésense ante su pastor. Tampoco dice, hagan una fila para que el pastor ore por ustedes. Lo que dice el texto es, confiésense los pecados unos a otros, entre ustedes, oren unos por otros. Eso es un mandamiento para ustedes. Yo, siendo miembro de la iglesia, también hago eso por ustedes. Pero ustedes como iglesia son llamados a, si ustedes tienen algo que confesar, confesárselo a un hermano o a una hermana o a hermanos. Si ustedes necesitan de oración, mi oración no es particularmente más potente que la de un miembro común y corriente. De hecho, yo soy un miembro común y corriente. Entonces ustedes pueden pedirle a otros miembros que oren por ustedes. Y si ustedes ven a otro miembro que no se siente bien, que está agobiado, ustedes pueden acercarse y decirle, mira, ¿puedo orar por vos? Somos llamados a que nosotros tengamos ese nivel de apego entre nosotros. Vean lo que dice Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Cabe decir lo que dice dándose preferencia, ¿verdad? O sea, como está la gente, están mis hermanos. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros. O sea, si alguien está triste, si yo veo que un miembro de la iglesia está triste, yo soy llamado a ponerme a la par de esa persona, preguntarle qué le está pasando y confortarlo. No volver a decir, espero que le vaya bien, sino que como son nuestros hermanos, somos llamados a confortarlos. Vean lo que dice aquí, edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. O sea, hermanos entre sí se edifican. Mira, necesito un consejo, con mucho gusto te ayudo.
Y no es una iglesia que depende solo del consejo del pastor, sino que cada uno de ustedes ha vivido una vida que Dios les ha permitido vivir para que ustedes puedan edificar a sus hermanos también y puedan conversar con ellos. Pueden tomarse un café, pueden ir a las casas de otros, pueden en este mismo momento, cuando termine la iglesia, apartarse a orar unos por otros o aconsejarse unos por otros. Pero ustedes no están en una comunidad fría que solo está viendo una charla y después se van. Ustedes están en la congregación de Dios y lo que ustedes tienen aquí es el mejor recurso que podría existir para sus vidas. Hermanos que los pueden confortar, que los pueden edificar, que pueden orar por ustedes, que los pueden exhortar. Aquí nadie es llamado a calentar una silla, sino que somos llamados a entrar de lleno a la vida de la iglesia, tanto social como fraternal, a conocer a los miembros y aprender de sus vidas, a permitir que los miembros nos conozcan también, a confesarles nuestros pecados y ayudar también a los miembros a cargar sus cargas. Esto es una familia, literalmente, solo que es muy grande. Y si esta iglesia, vamos a ver, para hacer esto un poquito más particular, si en esta iglesia hay alguno acá que deben haber un par que solo conocen mi nombre y el de otras 3 personas, este mensaje es para ustedes. Entren a la comunidad, salgan del caparazón, preséntense con las otras personas, porque a esto los manda el Señor. Y si son tímidos, no se preocupen, háganlo con timidez, ya. Y si no saben comunicarse bien, no importa, háganlo comunicándose mal. Pero interactúen unos con otros. Hoy, por ejemplo, que vamos a tener una comidita de tacos, hoy es el día para que ustedes puedan sentarse y hagan un esfuerzo intencional por conocer y ser conocidos por sus hermanos. Hoy es un gran día para hacer eso, que vamos a ir a comer tacos todos. Porque yo los conozco a todos, pero el punto no es que yo sea la goma que los une a todos y que yo los conozca a todos. El punto es que todos ustedes se conozcan unos con otros. El punto es que esa goma que une la iglesia no la produzca el pastor, los líderes o el diácono, sino que los mismos miembros formen esa iglesia y puedan ser, como dice el nombre de este lugar, unánimes, que es una sola alma. Entonces ya vimos que nosotros somos llamados a someternos públicamente, físicamente, sentimentalmente. Vamos a ver ahora, socialmente, perdón. Vamos a ver ahora una que les cuesta mucho a los hombres, sentimentalmente. Cada una va construyendo sobre la pasada, porque Dios no nos manda que tengamos solo conversaciones como, mira, qué calor hacia afuera, sí, ¿verdad? ¿Viste cómo le pasa prisa? Sino que nosotros somos llamados a involucrarnos sentimentalmente con los otros miembros. El Señor manda que sus hijos tengan lazos sentimentales unos con otros, aunque eso pueda hacerlos propensos a que sean heridos, no importa. Más de 5 veces a lo largo del Nuevo Testamento nos dan el mandamiento: ámense unos a otros. De hecho, el último mandamiento que Jesús le dio a sus apóstoles fue este, en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Entonces nosotros no somos llamados a solo servir codo con codo en una organización o a tener conversaciones casuales nada más, sino que somos llamados a tener la misma relación sentimental que tiene Jesucristo con nosotros, entre nosotros. ¿Qué pasó, Dani? Particular, o sea, como dentro del... Vos tenés universal y local, aplica para las dos. ¿Ok? Entonces, nosotros somos llamados a amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros. Y si ustedes me dicen, pero es que, vieras que la iglesia donde yo estoy, no sé, la gente no es como muy vacilona, no es como muy entretenida, no es como muy sociable, es medio aburrida. Yo les diría, sí, ustedes también, igual los amo. O sea, la persona que lo está pensando, usted también puede que sea aburrido, chichoso y todo, y aún así la gente ya es invitada a llamarlo de esa manera. Recuerden, a nosotros Cristo nos amó no porque nosotros hubiera algo particular que merecía ser amado. Cristo nos amó y se involucró con nosotros al punto de morir por nosotros porque Él quiso hacerlo.
Entonces nosotros somos llamados a amar a los otros hermanos, no por lo que los otros hermanos nos puedan dar a nosotros, no por cuánto nos puede interesar, cuánto se parezcan a nosotros, qué cosas tengamos en común, sino más bien es yo voy a imitar el amor que Jesucristo me tiene a mí con mis hermanos, cada uno de ellos. Eso significa, por ejemplo, que cuando nosotros nos alegramos cuando nuestros hermanos se alegran, nosotros nos entristecemos cuando nuestros hermanos se entristecen. Si tenemos que incomodarnos a nosotros mismos por el bien de nuestros hermanos, gloria a Dios, vamos y lo hacemos. Si vemos a alguien que está solo, vamos y lo acompañamos, estamos con esa persona. Si alguien está triste, lo consolamos. Si alguien pecó, lo confrontamos, lo perdonamos, lo restauramos. Si alguien necesita adoración, inmediatamente vamos allá a brincar por él, a orar por ellos, aunque no oremos tan elocuentemente, porque Dios nos manda a amarlos. Entonces, las interacciones dentro de la iglesia no son frías, son cargadas de amor. Somos llamados a amarnos unos a otros. Y vean qué curioso. Jesús nos dice que nos van a conocer a nosotros, o sea, que el mundo nos va a conocer a nosotros, no por lo que tengamos en la cabeza, no por nuestra capacidad de enseñanza, no por las actividades, no porque la iglesia llegó hasta Guinea en misiones, sino por cómo nos amamos cotidianamente unos a otros. Es el testimonio más grande que existe para el mundo acerca de la iglesia de Jesucristo, cómo sus miembros, o sea ustedes, se aman unos a otros en las cosas más chiquititas y cotidianas del mundo. Eso es lo que le permite al mundo ver que no es un discípulo de Cristo. Alguien me preguntará, bueno, ¿cómo hago eso? La respuesta es esta. Piensen en alguien a quien ustedes aman mucho. Piensen en una persona que ustedes aman mucho. ¿Ok? Traten a sus hermanos así. ¿Es eso? Involúcrense así. Estén dispuestos a sacrificarse por ellos como sacrifican por alguien que ustedes aman. Escúchenlos de esa manera, perdónenlos de esa manera, tolérenlos de esa manera. O mejor aún, piensen cómo Cristo los ama a ustedes ahorita. Y digan, ok, yo sé, yo lo he sentido, yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Así voy a tratar a mis hermanos. Y si alguno de ustedes me dice, pero es que no los conozco, con más razón. Conózcanlos para amarlos. Y si alguien me dice, pero es que me caen mal, con más razón aún. Porque cualquiera quiere al que lo tratan bien, cualquiera ama al que lo ama a uno. Cualquiera puede hacer cosas buenas por la gente que hace cosas buenas por uno. Cualquiera se puede ir a sentar a hablar con la persona que es un vacilón. Eso lo hacen los paganos, los gentiles. Cualquiera puede hacer eso es solo humano. El Señor es el que nos manda a nosotros a tomar la iniciativa de amar, aunque no hayamos recibido nada a cambio. Entonces el verdadero cristiano es el que ama cotidiana y constantemente a aquel que aparentemente, porque todo cristiano tiene mucho que aportarle al otro, pero que aparentemente a simple vista no tiene mucho que ofrecerle. Entonces ya dijimos, públicamente, físicamente, socialmente, sentimentalmente. Vamos a la que les va a doler a muchos de ustedes. ¿Están listos? Apachurren. Financieramente. ¿Ok? Ya llegó el pastor a hablar de platas, qué pereza, ¿verdad? Pero en no soy yo hablando de platas. Sino lo que yo quiero es que ustedes vean lo que dice el rey de esta pequeña nación acerca de cómo nosotros, como ciudadanos, usamos las finanzas para avanzar dicha nación. ¿Ok? Vean lo que nos dice texto 1 Corintios. Ay, perdí el capítulo. Si alguien me lo puede encontrar, ¿verdad? 1 Corintios, donde dice ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos. 9:1. Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí Pablo le está escribiendo a los miembros de la iglesia de Corinto. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Entonces, ojo ahí, eso era particular del contexto de Corinto, porque en Corinto hacían aquí, porque en Corinto hacían allá, porque en Corinto era así, sino que Pablo está diciendo, hagan lo mismo, 2 Corintios, hagan lo mismo que yo le instruí a las otras iglesias que yo también planté. Esto es universal. Y dice que el primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces,
¿Qué nos está diciendo esto? Para los miembros de la iglesia, cada uno, ¿qué significa cada uno? Cada uno. ¿Cuál es una manera más sencilla de verlo? Todos, ¿verdad? Cada uno individualmente, es lo que el Señor está diciendo. Cada uno aparte y guarde de acuerdo a lo que prosperó. O sea, yo hice toda esta plata esta semana, en nuestros casos que nos pagan mensualmente, yo hice toda esta plata este mes. Entonces voy a apartar algo de eso según lo que yo haya prosperado y voy a darlo para el avance de la iglesia y para los santos. Y no pegamos ni una. 1 Corintios 16. Ya ahora sí esa es. 1 Corintios 16, si alguien estaba buscando. Sí, no me salió la cita por acá. Ah, aquí la tenía. Cada uno, ok. Entonces nosotros como miembros de una iglesia local tenemos el mandamiento de Cristo de apartar siempre un poco de lo que nosotros ganamos, esta semana, esta quincena, este mes, depende de cómo uno lo haya hecho, y darlo como ofrenda para los santos de la iglesia. Y eso va a depender mucho de cuánto hicimos, obviamente, porque es totalmente proporcional con lo que nosotros hemos prosperado. Pero aquí voy a decirles algo bien incómodo. Eso es para todos. Entonces, si no tengo, si ese mes yo solo pude rejuntar 100 pesitos, entonces yo agarro mis 100 pesitos, mi monedita de 100, yo vengo a la iglesia y yo digo, aquí están mis 100 pesitos. Tengan, aquí están mis 100 pesitos, los quiero para que avance la misión del Señor, porque muchos de ustedes a veces dicen, es que, no, yo voy a dar cuando pueda dar más. Más bien lo que el mandamiento nos dice es solo de lo que usted hizo, aparte un poquito y délo para los santos. Nosotros también hablamos hace como un mes del concepto de primicias, ¿verdad? Que es lo primero y lo mejor. Nosotros traemos lo primero y lo mejor porque el Señor nos dio lo primero y lo mejor, que fue su Hijo por nosotros. Dios no se lleva el menudillo después de que yo me lo gasté en salidas, sino que se lleva lo primero y lo mejor porque Él dio lo primero y lo mejor por mí. Entonces, nuestro aporte financiero, y para que tengan como bien claro, aquí los mismos pastores y líderes también diezmamos. Ese aporte financiero avanza el reino de Dios, lo avanza, sostiene a los pastores, que eso es lo que nosotros queremos eventualmente poder sostener un pastor para que pueda estar tiempo completo acá, ayuda a los necesitados, soporta el ministerio y permite que podamos ser discipulados cada vez mejor. Son los recursos que la iglesia necesita para alcanzar al que no conoce de Cristo, para capacitar a la gente que les enseña a ustedes, para hacerle la cena que ustedes van a comer el jueves también, para que estemos juntos y seamos discipulados. Pero cada cosita que uno pone avanza esa misión. ¿Okay? A veces es poquito porque el Señor prosperó poquito. A veces es mucho porque el Señor prosperó mucho. Pero cada miembro de cada iglesia local, no solo en esta, de cualquier iglesia local, tiene la obligación, pero yo diría que el privilegio, ni siquiera la obligación, tiene el privilegio de invertir un poquito lo que Dios le ha dado de vuelta a la iglesia en donde Dios lo está alimentando y nutriendo. Y no hay mejor inversión que gustosamente darle nuestro dinero al Señor por medio de una iglesia local para que Él lo multiplique como Él quiera hacerlo. Ahora, dar no solo nuestra obligación, no es como uno dice, si yo le digo el pastor me toca, sino que nosotros también o sea, cuando nosotros estamos dando, básicamente nosotros estamos diciendo con nuestras billeteras, realmente lo que más me importa es el reino de Dios. Y aquí estoy yo dando un poquito de lo mío para avanzarlo. Y lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, es que uno no lo hace a la patada o de chicha, sino que dice, cada uno, otra vez, cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, o al dador alegre en las Biblias de algunos de ustedes. O sea, cada uno debería pensar, ¿cuánto quiero yo dar? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? ¿Cuánto es prudente dar? Y gustosamente ir a dar. La palabra alegre ahí en griego significa dar alegremente, que desea dar. Que desee dar, sí, que no esté, vamos a ver, un cristiano está diciendo como, necesito ver cómo me organizo para poder dar, pero qué alegría es dar.
Me explico, qué alegría es dar, qué alegría es ser generosos como el Señor es generoso, qué alegría es poder llevar a la iglesia, ayudar al Señor, ser como una piedrita chiquitilla que avance el reino hacia adelante. Y ahora alguien diría, bueno, pero es que no tengo un corazón alegre, entonces no quiero dar. No es eso, no es solo de cuando usted tiene el corazón alegre, es entienda que eso es un privilegio, disponga en su corazón cuánto va a dar y vaya y délo con alegría sabiendo que no hay mejor uso de esos recursos. Y si alguno de ustedes tiene miedo de qué puede pasar si ustedes dan algo, yo me acuerdo que un pastor muy famoso una vez dijo, el Señor puede hacer más con el 90% de uno que uno solito con el 100%. Entonces, nuevamente, cada uno de nosotros es llamado a dar como se propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino con alegría. Y esto es un mandamiento al corazón. Entonces, si alguno de nosotros trata de poner cuanto pero pueda, pero enséñame el presupuesto, que igual se los enseñamos siempre, pero no me gusta que lo invierta en esto, pero úsalo para allá, pero aquí, pero acá, pero allá, nosotros no vamos a estar detrás de ustedes diciendo páguennos, o sea, uno no va a hacer eso, es la iglesia. Pero sí sería bueno que ustedes se examinen a ustedes mismos, porque el cristiano más bien está buscando ver cómo puede dar más. No hay que estarle citando 35 versículos bíblicos para ver si puede dar, sino que un cristiano más bien quiere dar y nosotros lo que hacemos es direccionarlo para que pueda dar de una manera que honre al Señor. Ya sobrevivimos toda la parte financiera, los felicito. Vamos ahora a la que sigue. Somos llamados a someternos profesionalmente. El Señor nos manda a usar nuestros talentos para avanzar su reino. Dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí es donde un miembro de una iglesia se enrolla las mangas y se pone a trabajar. Porque la iglesia del Señor tiene necesidades por todo lado. Desde acomodar mesas, hasta contabilidad, hasta hacer el café, hasta cantar, hasta predicar, enseñar, discipular, orar, tecnología. Hay un sinfín de cosas en donde nosotros podemos tomar todos los dones que el Señor nos dio y toda la vida trabajando que Dios nos hizo pasar para poder usarlo en el reino, para avanzar su reino y para cuidar de los miembros de la iglesia. Todos fuimos capacitados de alguna manera u otra, providencialmente por Dios, para poder usar esos dones en la iglesia. Todos tenemos algo, todos, literalmente. Entonces, el que sabe cantar, que cante para el Señor. El que es bueno con números, que los use para el Señor. El que es comunicador, que comunique para el Señor. Y así nosotros pasamos de ser consumidores de la iglesia y pasamos a ser realmente miembros que sirven dentro de la iglesia. Porque cada uno de nosotros somos siervos y estamos viendo cómo podemos servir. Hay siervos que tienen más responsabilidades que otros siervos. Hay siervos que tienen más tiempo que otros siervos. Hay siervos que tienen diferentes talentos que otros siervos. Pero todos los que estamos aquí, si somos miembros de la iglesia local, somos llamados a servir. Por eso nosotros creamos ministerios, que son lugares que les dan oportunidades a ustedes para servir dentro de la iglesia y también para que ese servicio se proyecte para los que no conocen al Señor. Por eso cuando nosotros los entrevistamos a ustedes, apenas entran en la iglesia, lo primero que hacemos es preguntarles en qué trabajan, qué les gusta servir, qué disfrutan, para ver si podemos ubicarlos en un lugar en donde ustedes puedan servir alegremente. Y no es porque nosotros queremos aprovechar el trabajo gratuito, sino es porque nosotros sabemos que Dios manda esto y esto es para bienestar de todos y para la iglesia. Entonces hay una doble bendición aquí cuando los miembros están sirviendo. La primera es que la iglesia avanza y avanza mucho más rápido. Muchos de ustedes estaban aquí cuando casi que nadie daba un hachazo y ahora muchos de ustedes están aquí después de que todo el mundo está sirviendo y ustedes pueden notar la diferencia grande que hay entre una y la otra. Por ese lado es increíble, pero la bendición personal de uno de estar sirviendo en la misión de Dios de alguna manera, de leer Mateo 28 donde dice vayan y hagan discípulos de todas partes bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vayan, y uno decir yo estoy haciendo mi parte, yo estoy sirviendo aquí particularmente. Es una alegría gigantesca para uno poder decir yo le sirvo al Señor Jesús dentro de la iglesia. Piensen en esto, ¿qué mejor trabajo existe que servir en la casa de Dios?
¿Qué llamado más alto que servir en la casa de Dios? ¿Qué mejor trabajo que poner un poquito de nuestra parte en la gran misión de Jesucristo? Bueno, a eso somos llamados nosotros. Uno debería decir, ¿en qué puedo servir? Porque sirviéndole a la iglesia le sirvo al Señor. ¿En dónde puedo servir? Y por otro lado, nosotros somos llamados también a acomodar nuestra vida profesional para que apoye nuestra vida espiritual, no al revés. Entonces, como yo soy miembro de una nueva nación, el Señor es dueño de mi billetera, mi tiempo, mi vida, mis pensamientos, mis devociones, mi corazón, pero también mi carrera. Entonces un cristiano ahora piensa, ok, ¿cómo hago yo para que mi trabajo suplemente mi misión? Para que el llamado mío suplemente mi misión. Porque nosotros tenemos una vocación en donde somos llamados a servir, por supuesto. Pero muchos de nosotros tenemos la costumbre, y yo me incluyo entre estas personas de vez en cuando, en que uno quiere más trabajo, más oportunidades, más carrera, más oportunidades, más carrera, más cosas, y la iglesia se empieza a hacer cada vez de este tamaño. Y el ratico con Dios se vuelve cada vez de este tamaño. Porque de alguna manera uno, aunque no lo dice con su boca, uno suplementa el trabajo con la iglesia y no al revés. Pero un cristiano es llamado a acomodar su vida profesional para que apoye su vida espiritual. Voy a darles un par de ejemplos. El otro día estaba hablando con Joss y me dijo que ahora se cambió de horario, ahora va a ser a las 3 de la tarde, y está súper feliz, porque ahora va a tener tiempo para un montón de cosas. Entre esos, hacer algunas cositas para la iglesia. Voy a darles el ejemplo de Joe también. Joe quiso empezar ese emprendimiento de carnes para poder tener cierta disponibilidad para poder predicar y ser pastor. Y cuando le ofrecieron ahora una nueva oportunidad laboral, él de entrada le dijo a la persona, ni se le ocurra tocar mis domingos. Porque el trabajo de él le permite poder servir en la iglesia. Entonces, nosotros somos llamados a ver también, además de en qué somos útiles en la iglesia, también somos llamados a acomodar nuestras oportunidades de tal manera que podamos decir con un corazón tranquilo que nuestra prioridad es la misión del Señor. Eso no quiere decir que estamos 8 horas trabajando en la iglesia, no es eso. Es que lo primero es la misión del Señor, el servicio al Señor, la devoción al Señor, y el trabajo se debería acomodar a eso. No debería ser una distracción o una traba para eso. Ya casi terminamos, chicos. Vamos para la penúltima, creo. Penúltima categoría donde nosotros nos sometemos, que es éticamente. Jesús nos manda a hacer 3 cosas realmente: amar a Dios, amar al prójimo y odiar el pecado. Una manera muy fácil de sintetizar la Biblia. Como miembro de la nación de Cristo, nosotros tenemos nuevas leyes de vida. Porque todas las cosas pasadas podemos hacerlas y yo puedo ir a pecar por fuera si yo quisiera. Pero un miembro de la iglesia se compromete también éticamente. Como miembro de la nación de Cristo tenemos nuevas leyes de vida y de cómo nos relacionamos unos con otros. Entonces, el evangelio entra hacia donde nosotros nos dedicamos. Cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con las leyes de un país. Todas estas son cositas que entran dentro de categorías éticas. Y la Biblia nos manda a someternos a la ética bíblica. Por ejemplo, todo cristiano en la faz de la tierra es llamado a no robar, matar, fornicar, odiar, cometer adulterio. Ustedes conocen toda la lista. Y la iglesia local, aquí es donde está el tema, la iglesia local tiene la responsabilidad de supervisar que ustedes no caigan en esos pecados. Entonces, cuando ustedes entran en una iglesia, si un miembro se da cuenta que ustedes están pecando, ese miembro es llamado a caminar hacia ustedes y reprenderlos por eso. Y ustedes tienen que estar dispuestos a eso. Entonces, aquí hay un doble mandamiento. Primero, si ustedes tienen un hermano que saben que está pecando, ustedes son llamados como hermano de esa persona a apartarlo, ¿verdad? No con un micrófono en medio de toda la congregación, a apartarlo y a reprenderlo por lo que hizo, no para que se sienta mal y uno se sienta muy bien, sino para poder restituirlo, que la persona se arrepienta de sus pecados y puedan estar más en paz con el Señor. Claro, somos llamados. Y luego, la persona que está pecando dentro de la iglesia, como miembro, está llamado a someterse a eso. Okay, les voy a dar un ejemplo en la Biblia. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. O sea, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está diciendo, se dice entre ustedes que hay un montón de inmoralidad.
Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, había alguien de la iglesia de Corinto que se estaba metiendo con la madrastra, en el mejor de los casos. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió la acción. Vean lo que dice Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tenemos una de los versículos más fuertes con respecto a la disciplina de la iglesia. Porque el Señor también rige como nosotros vivimos nuestras vidas, porque muchos dirían, pero esa es la vida privada de él, ¿a quién le importa la vida privada? ¿Con quién se está metiendo y con quién no? Bueno, aquí tenemos uno de los miembros de la iglesia de Corinto en flagrante inmoralidad, y es tal la ofensa y tanto el tiempo que lleva ahí, que Pablo le dice a la gente de Corinto que saquen de inmediato a esa persona de ahí. Entonces, cuando nosotros entramos a la iglesia de Jesucristo, también estamos entrando a un lugar con nuevas leyes y nuevas maneras de vivir. Y tenemos que estar dispuestos a someternos a ellas. Por eso nosotros tenemos un código ética que le pedimos a los miembros que lo lean cuando van a entrar, precisamente, porque se están sometiendo a vivir ese tipo de vidas. Y cuando no las están viviendo, ya les voy a decir qué es lo que uno hace. ¿Okay? Pero nosotros, la iglesia local, tiene la responsabilidad de velar también por la ética de ustedes, de cómo están viviendo sus vidas, cómo hablan, en qué trabajan. Si alguno de ustedes está trabajando en algo que no es lícito, es responsabilidad de la iglesia ir a reprenderlos por eso. Por ejemplo, si están violando alguna ley, si están en inmoralidad, si están en adulterio, todas esas son cosas en donde la iglesia es llamada a entrar, porque nosotros estamos velando por las almas de ustedes. Por lo tanto, si un miembro de la iglesia es sorprendido en pecado, esto es lo que sucede. Es una lista muy sencilla que Jesús deja en Mateo 19. Primero, el miembro que lo sorprende debe hablar en privado con esa persona y llamarle al arrepentimiento. Si yo me doy cuenta que Kendall está pecando, vos si te toca mal, siempre digo Kendall, es porque estás adelante. Si yo me doy cuenta que Kendall está pecando, sí, es la carilla malo que no lo ayuda. Si yo me doy cuenta que Kendall está pecando, yo no soy llamado a decirle a Yanka, ¿viste que Kendall está pecando? Sino que yo soy llamado a ir directo a donde Kendall, apartarlo por ahí y decirle, mira Kendall, estás pecando. Y llamarlo al arrepentimiento. Y si Kendall se arrepiente, ganamos un hermano y todo está bien, hasta ahí llegó el cuento. El pastor ni siquiera se dio cuenta. Pero si la persona no se arrepiente, llama a otra persona, a un testigo. Entonces digamos que ahora sí me traigo a Yanka, pero no para chismear, sino que yo vengo con Yanka para que juntos confrontemos a Kendall, porque a mí solito no me hizo caso, y juntos vayamos a reprenderlo de nuevo. Que Yanka sea testigo de cómo yo me estoy comunicando con Kendall, de lo que Kendall me está diciendo a mí, que Kendall ve que ahora somos dos, no es uno, que el proceso de la disciplina avanzó, y si Kendall se arrepiente, todo bien, no pasó a más, hasta ahí quedó. Pero si eso no funciona, lo que son llamados a ustedes ahora es llamar a los pastores para que intervengamos. Ahora sí me jalan a mí a la jugada, y yo estoy ahí hablando con ustedes, resolviendo a ver si Kendall se quiere arrepentir. Y si eso no funciona tampoco, ustedes van a decir, qué pena esto. Si eso no funciona tampoco, la iglesia entera es llamada a intervenir. Y se tiene que presentar en una asamblea de estas para que de alguna manera toda la iglesia le diga a Kendall, ¿qué te pasa? Muchas cosas. Y teniendo toda la iglesia como una asamblea, Kendall se puede arrepentir. Y si Kendall no se arrepiente después de eso, ahí tenemos que sacarlo de la iglesia hasta que se arrepiente. Entonces vean que el proceso de disciplina no es como un pecado fuera, es un proceso largo, lleno de dolor y de lágrimas, de interacción y de amor. Es el proceso de disciplina de una iglesia. Pero y tenemos que someternos todos a la disciplina de la iglesia. No es una medida para echar personas, se hace por el bien del alma, el que está pecando, y por la pureza de la iglesia. Entonces, cada persona que es miembro de la iglesia de Cristo y dice ser miembro de la iglesia de Cristo, debe comportarse como tal. Debe comportarse como tal. Cómo se viste, cómo habla, en lo que trabaja, cómo trata a sus hermanos. No es llamado a enojarse con hermanos, a guardar resentimientos. Todo lo que dice la Biblia es llamado a seguirlo, y es llamado a arrepentirse cuando otro miembro le diga,
con todo el amor del mundo, creo que estás fallando acá. Entonces, si ustedes quieren saber cómo es cada uno de estos mandamientos, ¿verdad? Nosotros tenemos un código de ética en Unánimes, en donde resumimos todo lo que la Biblia dice con respecto a la materia ética del cristiano, y me lo pueden pedir. ¿Okay? Vamos a la última, ya con eso terminamos. La octava categoría en donde nosotros nos sometemos a la iglesia, que es espiritualmente. La Biblia nos manda a orar unos por otros. Esto no es un mandamiento para los pastores y diáconos nada más, sino que todos nosotros somos llamados a orar unos por otros. Oremos bonito, oremos feo. Somos llamados a interceder unos por otros también. Entonces somos llamados a orar por estas cosas, y es una responsabilidad que tienen los miembros. Somos llamados a orar por nuestra iglesia, porque el Señor guarde la iglesia, la mantenga pura, sin mancha, una iglesia que lo ame. Somos llamados a orar por nuestro liderazgo pastoral, para que los pastores no nos desviemos, no desfallezcamos, no baje nuestro amor por ustedes y no se enfríe tampoco. Entonces, ustedes son llamados a orar por nosotros. Somos llamados a orar por nuestra familia también, cada persona orando por su familia para que Dios pueda bendecirle y llenarle de su santa gloria. Somos llamados a orar por nuestra comunidad en donde nosotros vivimos, que Dios pueda transformar la comunidad inmediata, el trabajo, el barrio. Somos llamados a orar por nuestro país también, para que el Señor pueda glorificarse en medio de los gobernantes del país. Uno dice, pero eso estoy orando por cosas muy grandes. Sí, Dios nos manda a orar por todas esas cosas como miembros de una iglesia. Y somos llamados a orar por la misión de Dios. Porque cada persona en cada rincón del mundo conozca y se arrepienta y se entregue al Señor Jesús. Eso no es algo que el pastor hace una vez todos los domingos, sino es algo por lo que los miembros están orando día tras día. Cada día nosotros vamos donde el Señor y le decimos, Señor, por favor, santifica tu nombre, que venga tu reino. Señor, por favor, que mis hijos te conozcan. Por favor, que los pastores se mantengan firmes y fieles. Por favor, sostenelos. Por favor, Señor, que nuestra iglesia avance de acuerdo a tu gloria, avance la misión de la iglesia. Señor, enséñame a mí a amar a la iglesia más, por favor. Señor, por favor, bendecí todo este mundo que está totalmente perdido. Bendecí el país. Bendecí ahorita, hablarle a Laura Fernández para que de cierta manera pueda respetarte y glorificarte, y todos nosotros podamos vivir bajo la sombrilla de esa bendición. Te pido por África, donde hay gente que no te conoce, envía personas, y si no hay nadie, envíame a mí, no sé. Pero somos llamados a estar constantemente orándole al Señor, sabiendo que esa misma oración Dios la está escuchando. Un día podemos hacer una serie de oración, si ustedes me lo piden, y vemos exactamente cómo orar. Pero no hay que entender cada pequeño elemento doctrinal de la oración para orar. La manera de aprender a orar es orando. Pero si el Señor sabe qué es lo que va a pasar, ¿para qué el oro? Eso para otro día. El Señor no nos manda que tengamos cada pequeña duda acerca de la oración contestada y satisfecha para empezar a orarle. Lo que el Señor nos manda a nosotros es a obedecerlo. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que oremos por todas estas cosas que yo les estoy diciendo que oremos. Por la sanidad de otros miembros. El Señor nos manda que si hay un miembro que está enfermo, que uno sabe que está en las manos de Dios, que oremos por la sanación de ese enfermo también. Entonces, nuestra iglesia hace reuniones los lunes y va a empezar a hacer reuniones presenciales cuando tengamos el chance, para que los miembros puedan reunirse y orar. Y eso el miembro es llamado a orar solos en la presencia de Dios, cerrando el cuartito, ¿verdad? Pidiéndole al Señor. Pero también somos llamados a orar unos por otros, juntos, intercediendo unos por otros. Entonces, ¿cuáles son diferentes maneras que ustedes pueden cumplir esto? Primero, en el QR, bueno, ahorita no está por ahí, en el QR que nosotros siempre dejamos que ustedes coloquen las peticiones de oración ahí, y nosotros oramos por esas. Esa es una. La segunda es que ustedes se conecten los lunes a las 6:15 y se unan a la reunión de oración. Ahí pueden orar unos por otros. La tercera es que ustedes aquí mismo oren unos por otros. Y la otra es que ustedes aparten un rato del día para que puedan orar por la iglesia, por la gente, por sus almas y por su familia. Y si por encima quieren decir, bueno, pero entonces, ¿qué cosas pido? Primero pidan por un corazón que santifique a Dios. Así empieza el Padre Nuestro, de hecho. Pidan por un corazón que santifique a Dios. Pidan porque su reino celestial avance sobre la tierra, empezando desde la familia, a la iglesia, a la sociedad, al barrio, a la provincia, al país, al continente, al mundo. Pidan por las provisiones espirituales y materiales de sus hermanos, no solo las de ustedes.
Pidan por lo que otros hermanos necesitan. Pidan por el corazón de ellos para que amen más a Dios. Dentro de sus oraciones, perdonen a quienes los ofenden. Y pidan perdón por ofender a otros hermanos. Y pidan que los hermanos aprendan a perdonar también. Pidan que los hermanos sean librados de tentación. O pidan al Señor que no les permita a ustedes ser una piedra de tropiezo para ellos también. Tomen el Padre Nuestro como una plantilla y empiecen a orar de esa manera por los miembros de la iglesia. Y si un miembro se ve perdido, caído o mal convertido, ese fue un verso sin esfuerzo y se salió sin querer, acérquense a él o a ella, pregúntenle cómo está su corazón y oren por ellos. ¿Ustedes qué creen que les va a decir? No, más bien va a decir sí, por favor. Entonces yo creo que ya para terminar está más que claro que este no es un lugar como otro lugar. Por eso cuando uno entra uno no sabe cómo comportarse, porque la iglesia es un lugar único en el planeta Tierra. La iglesia es una familia, es un pueblo y es una nación. Vimos que es una nación en donde los líderes tienen las responsabilidades claras de proteger, alimentar, dirigir, servir y amar, que fue lo que vimos la semana pasada a los miembros. Y vimos también que esta es una comunidad, una familia y una nación en donde sus miembros tienen responsabilidades públicas, físicas, sociales, sentimentales, financieras, profesionales, éticas y espirituales. Que eso es una nueva patria en la que somos parte, con un nuevo rey cuya voluntad seguimos. Y el punto de estas 3 semanas era que ustedes pudieran ver la maravilla, no solo la obligación y la responsabilidad, yo sé que es una responsabilidad grande, pero la maravilla de ser llamados a ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Y que ustedes digan, ahora sí me dieron todas las municiones que yo necesito para poder servirle al Señor. Ya me dieron todas las oportunidades que yo tengo para glorificarlo, ya sé cómo hacer. Ya me explicaron cuál es el rol que tienen los pastores para poder asistirme. Ya me explicaron cómo puedo yo amar más al Señor y más a mi prójimo. Ahora voy a ir a hacerlo. El punto de eso no es que nada más ustedes se lo dejen en la mente, sino que ustedes sean convencidos de que eso es lo que el Señor les manda. Número 2, si ustedes no estaban haciendo esas cosas, estaban resistiendo de ellas, que se arrepientan ante el Señor y cambien, que eso es lo que arrepentirse significa, cambien de rumbo, cambien cómo ustedes ven la iglesia y después gustosa, amorosa y gozosamente se lancen a servir y a ser cuidados por la iglesia local. Ahora, yo sé que esto no es fácil para la carne, no es fácil, porque uno quiere estar solo, no quiere que nadie le diga lo que hacer, uno quiere tener dominio sobre su tiempo. Pero todo lo que para la carne es sumamente doloroso es beneficioso para el espíritu. Y eso es lo que nos manda el Señor. Así que déjenme orar por todos nosotros, porque cumplir esto que les acabo de decir requiere de un corazón que ame tanto al Señor que esté dispuesto a incomodar lo que haya que incomodar por Él. Entonces déjenme orar por ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, por tu gracia soberana decidiste salvar a este grupo de personas. Le diste un nuevo espíritu, un nuevo corazón, nuevas ropas, nuevas vocaciones, nuevas emociones. Señor, y ahora te pido que vos tomes estas nuevas criaturas y las envíes a donde vos quieras que sean enviadas. Te pido que ablandes los corazones de los que tienen que ablandar sus corazones. Que a todos nos des un corazón que te ame a vos y ame al pueblo de Dios. Que si fuimos heridos por alguna extraña razón, por un miembro de una iglesia, por otra iglesia local, Señor, que perdonemos, que soltemos, que dejemos ir, pero que eso no entorpezca nuestro servicio hacia vos. Que eso no nos aleje de tu gracia, que eso no nos aleje de la bendición que es poder servirte. Señor, aquí estamos todos los miembros de esta iglesia, algunas visitas, todos juntos,
casi como si estuviéramos juntos en una pelota allá arriba en el trono de la gracia. Y por favor, lo que yo te pido, Señor, de parte mía, de parte de todos, es que nos des un corazón que se deleite en servirte, que te coloque como tesoro supremo sobre todas las cosas. Que todos aquí veamos que aunque no tengamos un 5, lo tenemos todo por vos. Sos el tesoro más grande que pudimos haber encontrado. Y ni siquiera lo encontramos, vos nos encontraste. Y nos metiste en el mejor lugar posible de todo el planeta Tierra, que es básicamente una embajada del cielo, que es tu iglesia, Señor. Que no demos esto por sentado. Que el amor por la iglesia cubra una multitud de pecados de los miembros. Que la razón por la cual nosotros entramos aquí no es por lo que podemos recibir de la iglesia, sino por el privilegio gigantesco que es estar en tu pueblo. Que amemos la iglesia por lo que es, tu esposa, radiante, bella, sin mancha. Que protejamos su pureza. Que nos asombremos de su gloria. Que la tratemos como tierra santa, porque lo es, porque vos estás en los corazones de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que amemos a tu iglesia, porque es lo que vos más amás en el universo. Y sin vos eso es imposible. Entonces te pido que nos des a todos un corazón inclinado hacia las cosas que vos amás. Y volver verdaderamente Unánimes una sucursal del cielo. En el nombre de Jesús, amén.